Y aquí vemos, como estaba diciendo, que esto es un título que este hombre se ha dado él mismo y tenemos que reconocer cuando algo nos enseña, el Padre nos enseña algo en la palabra, porque esto es muy claro quién es que se llama así, sí mismo durante esto. Pero vamos a ver, porque puede ser que los otros se llamaran así, ¿no? Pero vamos a ver los otros, los 11 que terminaron después que el Mesías estaba vivo. Pero vamos a ver, cuando pongo lo en plural, apóstoles, ¿cuántas veces sale? 59 veces sale. Y cada vez que se refiere así en plural, así era que se llamaban ellos mismos, los 11. No se llamaban individuos, no eran individuos, porque igual que Yahshua es un hombre, ellos tienen que tener la misma mente. Tenemos que entender esto. El Mashiach le enseñó a los 11. Tenemos que entender esto. Él le enseñó a los 11 de los ambasadores cómo ser siervos para el Padre, cómo es que van a ponerse como individuos. Eso no es así. Pero mire aquí, esto sale por ahí en el Nuevo Testamento. Así como que todo el mundo ama este libro, pero tenemos que estudiarlo y ver si está en contra de la palabra, porque mire, así es. Siempre se refieren ellos como en plural, como una sola persona, como un solo hombre en esto. Tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo. Porque esto es muy claro al que esté estudiando que es así. Es así, mire, así es. Y todavía sigue aquí también. Pero vamos a ver, vamos a seguir si tenemos más evidencia de esto. Vamos a ver si quién fue que escribió estas letras, estas cartas. Este es 1 Pedro 5, 13, 14. La que está en Babilonia, mira aquí como estábamos hablando hace un tiempo ahora, hace un rato, estamos hablando de Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos, miren aquí otra vez, otra cosa que otra vez el Mashiach le enseñó a Pedro, era él el maestro para ellos, para los 11, le enseñó la palabra. Ellos estaban perdidos durante este tiempo y el Mesías vino para darle la palabra porque sabía que iban a ser dispersados. Tenemos que entender este punto porque es muy grave en esto y muy importante. ¿Por qué entonces él va a decir que mi hijo Marcos? ¿Quién es su hijo Marcos? ¿Por qué le llama a un hombre? Eso es llamándole eso quiere decir que Marcos le llama a él papá. A Pedro. Y ustedes dicen, pero eso no es importante. Eso sí es muy importante porque el Mashiach fue quien le enseñó a Pedro. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra en esto, un momento. Pero vamos a ver quién más refiere a otro hombre como su hijo. Vamos a ver, 1 Corintios 4 y 17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Quién es el hijo de él? Ahora dice él, Shaul, que es el hijo de él, Timoteo, que es el hijo de él. Ahora tiene aquí, 1 Timoteo 1 y 2. A Timoteo, verdadero hijo, en la fe, en este ídolo femenino, en la fe, en creencia. Eso es lo que quiere decir aquí, en vez de esa palabra ahí, de ese ídolo. Vamos a ver, 2 Timoteo 2 y 1. Tú, pues, hijo mío, ¿por qué no entendemos esto? Que este hombre le llama a otro hombre que no es hijo de él, hijo. Entonces él, Timoteo es el hijo de él y él le llama a él padre. Entonces él le llama a él papá. Tenemos que entender esto, que esto es muy importante porque ustedes quieren saber por qué le llaman a ese hombre el líder de la Iglesia Católica el Papa. ¿Por qué? Porque él quiere ser papá de todo el mundo. Eso es lo que quiere decir. Ustedes le llaman, la gente que estaba en la cristianidad o que eran católicos, saben esto ya. No pueden llamarle a otro hombre padre que no es su padre. Yo tengo un padre y tengo el padre en los cielos, pero no tengo otro padre. Es así. Otra vez el Mesías vino a enseñarle a Pedro esto. Y esto fue lo que le enseñó. Mírenlo aquí. Matthew 23 y 9. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Es así. ¿Cómo entonces el Mashiach le va a enseñar esto y Pedro va a llamarle a otro hombre que no es hijo de él, hijo? ¿Cómo es eso? Tenemos que entender esto.
Tenemos que tener entendimiento de esta palabra en estos días, porque ya estamos al final, señores y señoras. Esto es importante de entender. Pero vamos a seguir en adelante con esto. Vamos a ver. Este es otro este otro artículo que encontré. Nada más lo encontré en inglés, pero lo traducí otra vez, pero no lo tengo en español, perdón. Pero esto es lo que dice aquí. Vamos a ver. Comenzando aquí desde el comienzo. La segunda epístola de Pedro, a menudo referida como segunda Pedro y escrita como dos Pedros en números romanos, otra vez tenemos que entender esto, es un libro del Nuevo Testamento de la Biblia, tradicionalmente escrito por el embajador Pedro. La mayoría de los eruditos bíblicos críticos consideran que la epístola es pseudografía, es decir, escrita por alguien que no sea Pedro, usando a Pedro como su seudónimo. Tenemos que entender esto. Hay gente, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar que otra gente que nada más están estudiando para hacer investigaciones, para declarar mentiras en esto? ¿Cómo es que vamos a dejar que otras personas sean más sabios que nosotros en la palabra? ¿Cómo es esto? Pero los padres de la iglesia ya habían expresado dudas sobre la atribución de la epístola a Pedro en el segundo siglo. Ya esto estaba en duda durante ese tiempo. Cada vez, esto es algo que nosotros hablamos en la clase de Shabbat de nosotros y en la familia de nosotros. Lo más que uno va para atrás en tiempo, lo más justo y más honorable o verdad tenemos, porque la gente era más pura durante este tiempo. Hasta 50 años atrás, eran más cosas mejores que teníamos en el mundo. Ahora estamos en las últimas aguas negras, como hablan en 2 Baruch. Y aquí todo se está mezclado con mentiras y con cosas y cosas de hombre, inventaciones de gente y todo esto. Esto es lo que está pasando en el día de hoy. Pero tenemos que entender esto. Entonces esta gente sabía esto durante ese tiempo, que hasta en la iglesia, en el segundo siglo, que esto no estaba en línea con la palabra. Vamos a seguir. Según la propia epístola, fue compuesta por el embajador Pedro, testigo ocular del Mesías. Primero y segundo, la audiencia de la epístola son las diversas iglesias de Asia Menor en general. Otra vez, ¿por qué fue que lo mandó? ¿Por qué fue que dice que Pedro estaba en Asia Menor? Él no debía de estar ahí. El Mashiach vino a darle la palabra a las ovejas de Yasharal. Ahí fue, porque ellos lo iban ¿Cómo es que todavía no entendemos esto? Cada vez que nosotros leemos esto de estas iglesias, pero es así. Vamos a ver. Critica a los falsos maestros que distorsionaron la auténtica tradición de los embajadores y predice juicio para ellos. Pero segundo Pedro explica que Elohim es paciente y aún no ha traído la segunda venida de Mashiach para que más personas tengan la oportunidad de rechazar el mal y encontrar la salvación. ¿Cómo es que nosotros encontramos la salvación? Por la tura de Él. No es por el Mashiach. El Mashiach es parte de todo esto y tenemos que creer en el Mashiach, pero él no es la salvación. El nombre de Él lo dice también. Yahusha quiere decir, Yahuwah es la salvación. Yahuwah es el que salva, nadie más. Llama a los cristianos a esperar pacientemente la parusia y estudiar las escrituras. Entonces aquí otra vez tenemos que entender, cristianos, esto no es para cristianos, esto nunca fue para cristianos, y esto fue un punto que ya he hecho antes en otros videos y en el último también, pero tenemos que entender esto. Esto es importante aquí. La fecha de composición ha resultado ser muy difícil de determinar. Esto quiere decir de cuando se escribió esta primero y segundo Pedro. Tomado literalmente, se había escrito entre el 65 y 68 DC, porque Pedro fue martirizado alrededor del 68 por Nerón, y también porque Pedro hace referencia a su muerte inminente en 2 Pedros 1 y 14. Entonces tenemos que ver, y esto es algo que uno puede entender a esta etapa. Pedro era mucho más
viejo que Pablo. Él vino antes de Pablo. Entonces, ¿cómo es que esto? Y Pablo vino unos tiempos después de Pedro, que Pedro se muriera, porque ya estaban dispersados a este tiempo. Tenemos que entender esto. Tenemos que tener entendimiento de esto. ¿Por qué? ¿Cómo es que vas a escribir Pedro entonces de un hombre que vino después de él, después de su muerte? ¿Cómo es eso? Tenemos que entender esto ya. Pero vamos a ver. Ahora vamos aquí. La mayoría de los eruditos bíblicos han concluido que Pedro no es el autor, considerado que la epístola es pseudografía. Tenemos que entender. Pseudográfica. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender. Las razones de esto incluyen sus diferencias lingüísticas con 1 Pedro. Entonces, entre la carta primera y la segunda carta de él son diferentes entre las dos. ¿Cómo es eso? Que va a tener un estilo en una carta y va a tener otro en otra. Tenemos que entender su aparente uso de Judas aquí, como dice él. Posibles alusiones al gnosticismo del siglo II. El estímulo a raíz de una parusia tardía y un apoyo externo débil. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos en estos últimos dos parágrafos. Aunque el profesor Daniel Wallace opina que el uso de un amanuense en la escritura no ha sido refutado, Jerome también da esta opinión en su carta a esta persona. Entonces tenemos que ver qué quiere decir esto, qué quiere decir amanuense, porque tuve que buscarlo también para ver. Pero eso quiere decir persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Entonces está aquí también que esto puede ser algo esto no es refutado, porque puede ser que fue escrito por otra persona. Las cuestiones de de autoría y fecha están estrechamente relacionadas. Para que la autoría petrina sea auténtica, debe haber sido escrita antes de la muerte de Pedro en el 65-67. ¿Cómo es que nosotros no entendemos todavía? La carta se refiere a las epistolias paulinas y por lo tanto debe ser posterior al menos algunas de ellas, independientemente de la autoridad, por lo que una fecha anterior a los 60 es improbable. No puede ser probable porque eso fue escrito antes del tiempo que vino Pablo y que comenzó él a hacer su ministerio, él mismo, que el enemigo lo ha mandado a hacer. Tenemos que entender esto. Además, llega a nombrar a las epistolias paulinas como escritura. Este es el punto aquí también. Él lo dice aquí, vimos ya que él le llamó esto escritura en el 1 Pedro. Tenemos que entender esto. La única vez que una obra del Nuevo Testamento se refiere a otra obra del Nuevo Testamento de esta manera, implicando que las profecías por algún tiempo. Tenemos que entender esto ya. Esta gente sabe que esta es la única vez que esto le llama al Nuevo Testamento escritura, o estas cartas y estos testimonios como escritura. No es escritura. El Nuevo Testamento no es escritura. Esto es muy simple de entender. Los eruditos consideran que la epístola está escrita entre estos años, del 60 hasta el 130. Ustedes ven este gran error aquí. No saben cuándo fue que estas cartas se fueron escritas. La tienen desde el 60 hasta el 130. Tenemos que entender esto. Esto es una gran decepción aquí, con un favor para una fecha entre 80 a 90, y por lo tanto afirma que es pseudográfica. Tenemos que entender esto ya, a esta etapa. Estas escrituras, la escritura fue lo que le llaman el Viejo Testamento. Ahí están la escritura del Padre, porque está en la Torá y los profetas y en los libros que han sacado de la Biblia. El Nuevo Testamento no es escritura, y es muy claro para nosotros que tenemos que entender esto. Esto es claro y es importante que nosotros tengamos entendimiento de esto. Pero vamos a seguir en adelante porque tenemos más todavía.